Buenos días, les damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas y redes sociales. En esta mañana nos hemos reunido para alabar, para glorificar el precioso nombre de Dios, el glorioso, el que cabalga por las nubes, aquel que dice la Biblia que es grande, que es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de su pueblo. Que en este día, allí donde tú te encuentras, en tu hogar, con tu familia, o sencillamente tú, puedas hacer un altar donde suba olor fragante a la presencia de Dios y que Él pueda agradarse de tu alabanza. Hoy, Señor, te damos la bienvenida a este lugar y la bienvenida a cada hogar, Dios, para que seas tú tomando la vida de cada persona que sea dispuesto a glorificar tu santo nombre. El Salmo 95 dice: vengan y cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es digno, grande, con sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Por eso, Señor, en esta mañana queremos adorarte, Dios, glorificar tu nombre, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues sentado en el trono, Dios, y eso es lo que vamos a declarar en esta mañana. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Dile. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Dios. En esta mañana estamos confiados, Dios, porque tú sigues sentado en el trono, precioso Padre. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, Con tus fuerzas, Dios, no con las mías. y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en
fidelidad y su amor en tu vida. Más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Por siempre en el trono reina. Por siempre, Señor. Por siempre, Dios, tú estás sentado en el trono. En esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti, precioso Señor, el que está sentado en el trono, el que nada se escapa de su control, porque sigue siendo Rey. Ayer, hoy, por los siglos, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y tú no cambias, precioso Padre. Gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias. Dice su palabra en el Salmo 11, versículo 3 y 4. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. ¿Quién dice amén? Amén a esa palabra y que nuestra confianza pueda estar siempre en ese Dios, en ese que confiamos que está en su templo, que está sentado en el trono y que gobierna nuestras vidas. Que hoy tú puedas decir, Señor, yo estoy confiada porque tú gobiernas mi vida. Y si no es así, si no has colocado al Señor en el primer lugar de tu vida, que hoy puedas decir, Señor, quiero que tú estés en el primer lugar, que tú estés sentado en el trono de mi vida y gobiernes. Amén. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y yo reflexionaba en esta palabra y le decía al Señor, Señor, ¿realmente te conozco? ¿Realmente he conocido cada aspecto de ti? ¿Qué me quieres revelar, Señor? ¿Qué más me quieres revelar acerca de tu persona, acerca de ti, de tu carácter, Dios? ¿Qué más quieres hacer en mi vida? Porque Él sigue trabajando en tu vida y en la mía hasta que Él vuelva, dice la Biblia. Y en la palabra es donde podemos conocer a Dios. Profundizando en las Escrituras es donde podemos conocer su persona, su carácter, todo sobre Él, quién era, quién es y el que ha de venir. Si leemos los evangelios, vemos al Jesús que era. Si leemos Hechos y aún lo que hace hoy, es el que es. Pero ¿qué tanto sabemos del que ha de venir? Señor, queremos seguir conociéndote, queremos seguir profundizando en tu palabra y te seguimos alabando, Dios, en esta mañana. El apóstol Pablo oraba que Dios pudiera darnos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Y esa hoy es mi oración por ti y por mí, porque necesitamos más de Él para poder proclamarlo, como le decíamos ahorita en la canción. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Dile. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. De su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muéstranos, Señor. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la santidad es lo que hoy Dios demanda de ti y de mí para poder darnos más de Él. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Trae tu luz, Dios. Trae tu luz a nuestras vidas. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. ¿Cómo no amarte, Dios? Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. En Apocalipsis 1:13 dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Eso es lo que cantábamos ahorita, ¿sabes? Y es como el apóstol Juan describió al Jesús, al Cristo que ha de venir en su revelación de Apocalipsis. Tú y yo estamos esperando
a ese que ha de venir. Y hoy Él nos está llamando a más intimidad con el amado, porque el amado viene a una boda, ¿sabes? El amado viene a casarse con su iglesia, y su iglesia hoy está preparada para recibir a ese amado, está preparada para recibir a ese que viste vestiduras hasta los pies de santidad, que brilla como el sol. Estamos preparados para recibir a ese poderoso y glorioso Cristo que vendrá a buscar a su esposa. Que hoy tú y yo podamos reflexionar en esa palabra. Y dice la Biblia, quiero orar por las ofrendas. Dice cada uno en 2 Corintios 9 del 7 al 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Señor, te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias por cada dador alegre, Dios, que hoy invierte, porque es inversión, ¿sabes? Inversión en la obra de Cristo. Y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos sobre la vida de cada uno, de cada dador alegre. Es su promesa y está en su palabra y lo puedes buscar. Gracias, Señor. Te damos gracias y bendice la vida de cada diezmador y ofrendador. Bendito eres, Dios. Y en esta mañana, en esa misma actitud, te queremos seguir alabando, Dios. Hoy que puedas verte como esa esposa que viene Cristo a buscar. Aquel que su vida dio, Él dio su vida por ti y por mí. es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios. Nombre sobre todo y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. El Espíritu y la esposa. Somos tú y soy yo. La iglesia de Cristo es la esposa. El Espíritu y la esposa, decimos ven. Las que están casadas pueden saber cómo anhelábamos el día de nuestra boda. Que tú y que yo podamos anhelar el día que Él vuelva para casarnos con Él. Bendito eres, Dios. Aquel que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó. Gracias, Dios. La riqueza de su bondad, por la eternidad nos revelará. Gracias, Señor. Por la eternidad nos revelará. Revélanos más de ti. Venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven.
Segunda de Timoteo 4 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quién dice amén? Anhelemos su venida. Dile. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. ¿Estás llenando hoy tu lámpara? Hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Llénanos, Señor, quiero más de ti. Venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Dice su palabra en Apocalipsis 22. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Amén, amén, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, y que este pueda ser el sentir de tu corazón. Anhelar la venida de Cristo, prepararte con lámparas llenas para Él, para su regreso, porque anhelas casarte con Él. Hoy anhelamos, Señor, que vuelvas para casarnos contigo, precioso Dios. Santo, maravilloso eres tú, Señor. Te damos muchísimas gracias. Bendito eres, Dios. Le damos la bienvenida al predicador de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú usando su vida con poder, que sea tu palabra penetrando como espada de doble filo, como dice tu palabra. Amén. Buenos días. Dios les bendiga, iglesia. Feliz Navidad. Que el Señor les permita seguir disfrutando de su gracia, de su amor, de su misericordia en la unión familiar y conociendo el verdadero significado de lo que celebramos en estas fechas. Que Jesús nació, vino para darnos vida y es el Salvador de cada uno de los que le recibimos a Él como Señor y Salvador en nuestras vidas. Hoy queremos continuar con el estudio de la soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de la soberanía de Dios y la voluntad humana.
Hemos venido estudiando y profundizando, y yo no sé para usted, pero para mí han sido tremendamente reveladores estos estudios, porque comprender los atributos de Dios, comprender su control, su poder, su autoridad, su soberanía sobre todas las cosas, impactan todo nuestro ser. Es el estudio más importante que el cristiano puede realizar. Porque conocer a Dios, conocer acerca de Dios y conocerlo a Él en la intimidad, llevar eso que aprendemos y leemos y experimentarlo en su presencia, no tiene comparación. Dios es el centro de nuestra vida, Dios es el centro del universo. Nuestro Padre Celestial es el Todopoderoso, a quien amamos, a quien adoramos, a quien nos rendimos. Y hoy vamos a estudiar algo que a través de la historia para muchos ha sido un tema de confusión, un tema álgido, un tema que ha creado mucha discrepancia entre las opiniones. Y de hecho, muchos cristianos hoy en día de repente tienen un conocimiento errado con respecto a la voluntad humana. Y eso puede alterar nuestra manera de dirigirnos e incluso de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso vamos a estar estudiando lo que significa realmente la naturaleza y el poder de la voluntad del hombre caído, porque eso trae muchísima confusión. Es uno de los puntos de vista más complicados que para muchos hijos de Dios viene a ser un tema delicado. Por eso vamos a estudiar no lo que digo yo, no lo que me parece a mí, vamos a estudiar lo que la Biblia dice con respecto a esto. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La idea popular que prevalece hoy en día y que se enseña en la mayoría de las iglesias, de los púlpitos, es que el hombre tiene algo que se llama libre albedrío. Pero antes de que lance la piedra, vamos a estudiar lo que la Biblia dice. Porque la idea errónea está en que incluso se piensa que la salvación viene al pecador por la voluntad del pecador. Se cree que el pecador coopera con el Espíritu Santo para obtener la salvación. Pero las Escrituras dicen claramente en Romanos 9:16, vaya a su Biblia, ábrala, no importa que esté en su casa sentado, abra su Biblia y estudie la palabra de verdad. Y vea con sus propios ojos que en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende del hombre, depende de Dios. Depende de Dios. Y lo estudiábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la predestinación de los escogidos, de los elegidos, que de Dios viene la salvación. No somos nosotros los que decidimos un día pasar de muerte a vida, es que Dios nos llamó a eso. Y respondimos porque Él nos escogió, porque Él nos dio nueva vida, porque Él transformó, es toda la obra del Señor. La redención es única y exclusivamente obra de Dios. Y para entender esto, vamos a estudiar la naturaleza de la voluntad. Quiero que nos hagamos varias preguntas con respecto a esto. Y si usted hasta el día de hoy no se las ha hecho, yo le invito a que empiece a preguntarse, en realidad, ¿qué es la voluntad humana? ¿Es un agente autodeterminante o es en realidad
determinado por otra cosa. ¿Acaso la voluntad es soberana o es sirviente de algo más? ¿Se lo ha preguntado? Pregúntese ahora, ¿es la voluntad humana superior a cualquier otra facultad de nuestro ser? ¿O se mueve por sus impulsos y está sujeta a su placer? A ver, ¿qué cree usted? ¿La voluntad gobierna la mente o la mente controla la voluntad? ¿Es la voluntad libre de hacer lo que le plazca? ¿Realmente la voluntad es libre o está bajo la necesidad de rendir obediencia a algo fuera de sí misma? Sabemos, porque lo hemos estudiado, que todas las acciones del ser humano tienen un proceso. Primero, el pensamiento, luego el corazón, el deseo o aversión hacia esa cosa, y después viene el acto. Pero entonces, ¿en dónde se encuentra la voluntad? ¿Es lo primero o es lo último que está subordinado a otras facultades? Vamos a estudiarlo. Vamos a irlo entendiendo a través de la palabra de Dios, porque eso nos va a llevar a comprender la doctrina clara, concisa, que Dios quiere que usted y yo comprendamos con respecto a la voluntad humana. En Génesis 3:6 nos muestra que la mujer, cuando fue tentada, ¿qué sucedió? Primero vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio, percepción de los sentidos, inteligencia, mente, entendimiento. Pero luego de ese primer paso vino los afectos. Dice, vio que el árbol era codiciable. Empezó en su corazón a desear. Y luego tomó de su fruto y comió. Eso es la voluntad. Vemos que antes de que la voluntad ejecute una acción, hay un proceso previo. Hay algo que sucede antes. Entonces, si preguntamos ¿qué es la voluntad?, podemos responder que la voluntad es la facultad de elección, es la causa inmediata de toda acción. Y fije este concepto en su mente, es la causa inmediata de toda acción. ¿Por qué? Porque la elección implica necesariamente el rechazo de una cosa y la aceptación de otra. En cada acto de la voluntad hay una preferencia de algo por sobre otra cosa. Querer es elegir y elegir es decidir entre dos o más alternativas. ¿Y para qué le digo todo este trabalengua? Para que podamos entender que hay algo que influye en la elección. Algo determina las decisiones de cada ser humano. ¿Y qué es ese algo? Ya lo vamos a ver. Pero la realidad es que si comprendemos eso, no podemos decir que la voluntad es soberana, que no está sujeta a nada, porque realmente la voluntad está al servicio de ese algo. Y la voluntad no puede ser soberana y sirviente, es imposible que a la misma vez algo cumpla las dos funciones de causa y efecto. No, la voluntad no es causativa porque algo la hace elegir. Nuestra voluntad, la voluntad del ser humano, no es causativa porque algo nos hace decir y decidir, escoger entre una cosa o la otra. Pero entonces ese algo es realmente a lo que está sujeto la voluntad. Y dependiendo nuestro estado y nuestra condición, nuestra naturaleza,
La voluntad va a estar sujeta a diferentes cosas. Ahora, ¿realmente la voluntad es libre? En todas las edades ha habido este debate. Hay quienes luchan por decir que la voluntad tiene una libertad absoluta, que es soberana, que la voluntad humana no está sujeta a nada, que la voluntad humana es autodeterminante. Eso es lo que los filósofos y en la filosofía se plantea, se levanta como una bandera, diciendo que es el hombre el centro y su voluntad es la autoridad suprema de cada una de las decisiones. Pero la elección implica la aceptación de algo, de una alternativa y el rechazo de otra. Entonces eso nos hace ver lo que hablábamos hace un momento. La voluntad no es libre, la voluntad está sujeta al deseo. La voluntad está sujeta a algo que la determina. ¿Y qué es lo que determina la voluntad en el ser humano? ¿Cuál es esa fuerza motriz que ejerce poder sobre ella? Mire, para algunos puede ser la lógica de la razón. Para otras personas puede ser la conciencia. Otros se dejan guiar por el impulso de sus emociones. Para otros puede ser lo que le guíe en sus decisiones el susurro del enemigo, la tentación que Satanás coloca, el engaño y la mentira. Pero aquellos que conocen a Dios, que tienen compañerismo con el Espíritu Santo, que se sujetan a la palabra de Dios, son guiados por el poder del Espíritu Santo y eso es lo que guía y dirige su voluntad. En cualquier caso, lo que más poder ejerza sobre la voluntad es aquello que la va a impulsar a actuar. Por eso es que el cristiano, guiado y dirigido por el Espíritu, puede decidir obedecer. Porque es el poder de Dios el que guía y sostiene, levanta y dirige su vida. El no cristiano no tiene la guía del Espíritu. El cristiano carnal no hace caso a la guía del Espíritu y por eso su voluntad no se sujeta. Y vamos a estudiar esto acerca de la voluntad un poco más. Vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque vemos que hay algo que determina la voluntad, hay algo que influye. Hay algo que hace un cambio determinante. Decimos que si la voluntad está controlada, entonces no es soberana ni libre, sino que es servidora de algo más. ¿Y a qué sirve la voluntad? A la mente y al corazón. Mire, la filosofía humana insiste en que es la voluntad la que gobierna el hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña la verdad. Por eso, siempre que usted tenga una duda, escuche algo que le parezca extraño, vaya a la palabra de Dios para saber si esa filosofía, enseñanza, palabra, programa, descubrimiento es correcto o no de acuerdo a la Biblia. Lo pueden decir los científicos, los filósofos, lo puede decir el presidente, lo puede decir, quien le dé la gana de decirlo. Lo pueden decir sus padres, sus profesores, los eruditos. Pero si eso que están diciendo va en contra de la verdad de la Biblia, usted y yo como creyentes no podemos tomarlo como una verdad.
Tenemos que saber que todo lo que está en la palabra de Dios es la verdad absoluta para el cristiano y para el no cristiano, aunque decida no creerla. La palabra de Dios nos enseña entonces con respecto al corazón que es engañoso y perverso y es el centro dominante de nuestro ser. Por eso el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde viene la vida, las decisiones, las acciones, los impulsos? Del corazón. Y el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, en Proverbios 4:23. Incluso en el Nuevo Testamento el Señor rastrea los actos pecaminosos hasta su fuente y declara que esa fuente es el corazón y no la voluntad. Lo dice en Marcos 7:21. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. En Gálatas también nos expresa todo lo que es las obras de la carne. Es manifiesto lo que sale del corazón del hombre: la maldad, la mentira, el engaño, y para usted de contar. Por eso en Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque no solamente se trata de el amar a Dios, no solamente es un acto externo, viene del corazón. Por eso usted puede estar yendo a la iglesia todos los fines de semana y los días que no va, escucha la predicación o la ve por YouTube. Pero si usted está en desobediencia a todo lo que escucha y aprende, su corazón está muy lejos del Señor. Aunque con sus labios cante canciones, aunque todos los fines de semana esté danzando, si en su corazón está lejos de Dios, ese amor que usted profesa es solamente una mentira. Si desobedece al Señor, entonces su voluntad no está guiada y dirigida por el poder del Espíritu. Y el Señor no nos pide simplemente que hagamos cosas para Él. El Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que el Señor hace tanto énfasis en que le entreguemos nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, es perverso, es malvado. El corazón gobierna al hombre, y si nosotros no le entregamos el corazón al Señor, ¿a quién vamos a entregárselo? ¿Qué va a guiar nuestra vida? Hijos de Dios, cuando afirmamos que el corazón gobierna al hombre y no la voluntad, estamos haciendo una distinción que es de vital importancia. Y eso se manifiesta en las elecciones que toma el pecador y el cristiano. Mire esto: si ante el pecador es puesta una vida de virtud, una vida de piedad, de devoción, una vida que agrade a Dios, y una vida de indulgencia pecaminosa, agradando a sus placeres, a sí mismo, deleitándose en sus necesidades emocionales, sexuales, afectivas, económicas, ¿qué va a escoger el hombre sin Dios? El hombre pecador, el no cristiano. Y aún, ¿qué va a escoger el cristiano carnal? El pecado. ¿Por qué? Porque esa es su elección, porque la naturaleza pecaminosa le guía a esa decisión. ¿Por qué? Porque su corazón es pecaminoso. Por eso
El hombre sin Dios no puede agradar a Dios, es que no está en su naturaleza. Por eso, el cristiano que vive en la carne, desobediente a la palabra, lejos de la comunión con el Espíritu, decide el pecado. Aun cuando conoce la verdad, no la obedece. ¿Por qué? Porque su corazón está sucio. Y aún habiendo conocido la verdad, toma por inmunda la sangre de Cristo. Pero de la misma manera, el cristiano que vive en compañerismo con el Espíritu Santo y sujeto a la palabra de Dios, cuando es confrontado con las mismas alternativas, elige y se esfuerza en procurar una vida que agrade a Dios. Usted y yo en nuestra capacidad no podemos hacerlo, pero Dios nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Pasamos de muerte a vida. Nos da una nueva naturaleza en Cristo. Y por eso podemos decidir agradarle. Por eso nuestra voluntad se puede sujetar a otra cosa que no sea solamente nuestro engañoso y perverso corazón. Se sujeta a la verdad. Y nuestro corazón es renovado y limpio por el Señor. No es la voluntad la que hace que el pecador sea inmune a todos los llamamientos a abandonar su camino. Cuando usted le habla a alguien de Cristo Jesús, no es porque no quiera, que no atiende a esa respuesta, es porque simplemente no puede, porque su corazón corrupto y malvado le guían en dirección opuesta. El no cristiano no vendrá a Cristo no porque no quiere, es que no quiere porque su corazón, aún sin saberlo, odia a Cristo y ama al pecado. En Jeremías 17:9 lo dice: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién puede decir que lo conoce? Por eso cuando definimos voluntad, cuando definimos la palabra voluntad, dijimos que es la causa inmediata de toda acción. ¿Por qué? Porque no es la causa principal la voluntad, pero es la inmediata. El corazón determina lo que la voluntad decide y hace. Por ejemplo, como la mano está controlada por los músculos y los nervios del brazo y el brazo por el cerebro. Nosotros lo vimos ahora con nuestro hijo, que por un problema neurológico mete los piecitos. Y entonces le mandaron terapias para mejorar la postura, pero no es solamente que sus huesitos estén mal, no, el problema viene del cerebro. Y cuando se le enseña al cerebro, o sea, mediante el ejercicio, se crean las conexiones para que él pueda caminar adecuadamente, entonces él puede empezar a hacerlo. Y todo, no, que póngale botas, si necesita su corrección, pero el problema no es del pie, el problema viene del cerebro. Y así pasa con el ser humano. El problema no es solamente nuestra voluntad y las cosas que hacemos, el problema es del corazón. Por eso, por más que usted quiera y se decida y se disponga y se anime y se proyecte y haga todas esas cosas que le hablan de la mente positiva, y usted se planifica y usted se organiza y pero es que no, el problema no está en lo externo, el problema está en lo interno. El no creyente
no va a poder nunca acercarse a Dios en su propia capacidad. Y el cristiano no va a poder sujetarse a Dios en su propia capacidad. Por eso es tan importante comprender la soberanía de Dios en la voluntad humana, porque nuestra voluntad se sujeta, se guía, se dirige, es esclava. ¿Y de qué es esclava? Del corazón perverso. Y si estudiamos la esclavitud de la voluntad humana, tenemos que ver tres aspectos importantes o tres personas, tres voluntades que nos llevan a comprender la diferencia que existe en realidad. Y podemos ver a través de la Biblia cuál era la condición de la voluntad de Adán antes de la caída. Su voluntad era libre en ambas direcciones, hacia el bien o hacia el mal. Adán fue creado en un estado de inocencia, no de santidad, sino de inocencia, desconocimiento de las normas morales. Él tenía un equilibrio moral porque en él no había un sesgo que le restringiera hacia el bien o hacia el mal. Así fue creado Adán. Esa fue la condición original del ser humano. No en santidad, sino en inocencia. Pero ¿qué sucedió? Luego del pecado, todos los seres humanos pasamos a la condición de pecadores. Tenemos esa herencia espiritual de pecado, esa maldición sobre nuestra naturaleza, porque por el pecado entró al hombre la condición de pecador. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que todos los pecadores, al contrario de Adán, tenemos una voluntad que no tiene equilibrio moral. Por eso Dios dio su palabra. Pero en nosotros está el corazón, que es engañoso sobre todas las cosas y perverso, y eso nos da un sesgo hacia el mal. Adán tenía la voluntad libre en las dos direcciones, pero nosotros por el corazón engañoso y perverso tenemos libertad hacia el mal. Hacia lo bueno podríamos, pero la realidad es que nunca vamos a escogerlo, porque la naturaleza nos lleva hacia el mal. La naturaleza pecaminosa y el engañoso corazón nos hace radicalmente diferentes a Adán antes de la caída. Pero también está la tercera diferencia en cuanto a la voluntad, que es la voluntad de Jesús. Jesús fue un ser santo, completamente hombre, pero completamente Dios. Y Él no podía pecar porque es Dios, porque su naturaleza misma es de santidad. Lucas 1:35, el ángel se lo dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La voluntad del Señor estaba predispuesta, sujeta a hacer lo bueno. Eso no quiere decir que no haya tenido luchas con su carne, pero su voluntad estaba completamente sujeta a la voluntad del Padre. Y en toda lucha salió victorioso, porque lo dice su palabra. En todo tentado, pero nunca pecó. Jesús, completamente santo, sin mancha, cordero inmolado que se entregó por nosotros. Vemos esa diferencia completa entre la condición de Jesús y nuestra condición. Por eso
nosotros tenemos la necesidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque el hombre pecador está predispuesto hacia el mal, por lo tanto solamente es libre en una dirección. ¿Y cuál es la dirección? La dirección del mal, como lo dicen allí cotidianamente, secularmente. La cabra, ¿a dónde va a tirar? Al monte, no puede ir a otro lugar. El hombre pecador, ¿qué va a escoger? El pecado. Eso es lo que escoge el hombre pecador. Es esclava de su corazón depravado. ¿Cuál es la verdadera libertad del pecador? ¿Qué es lo que se ha malentendido a lo largo de la historia? Que se cree que el hombre pecador tiene libertad de hacer el bien, de escoger el bien y de escoger el mal. Pero la realidad bíblica es que el hombre pecador siempre va a escoger el mal. ¿Por qué? Porque es esclavo de su malvado corazón. La libertad en realidad está en que no es forzado desde fuera. Dios nunca fuerza al pecador a pecar. Pero el pecador no es libre para hacer el bien, porque está esclavo del pecado. Veámoslo con este simple y sencillo ejemplo. Si yo sostengo este objeto en mi mano, mientras lo sostengo, se mantiene arriba. Pero ¿qué pasa si lo suelto? Se cae. La ley de la gravedad indica que por su peso va a caer. ¿En qué dirección? Siempre hacia abajo. No es como los globitos de helio que los sueltas y se van hacia arriba, no. El peso del objeto lo va a llevar siempre hacia abajo. El peso lo va a llevar a caer. Así es la relación del hombre caído hacia Dios. Mientras el poder divino lo sostiene, es preservado de sumergirse aún más profundamente en el pecado. Pero si se retira ese poder, él cae. Su propio peso lo arrastra hacia abajo. Esa es la realidad. La naturaleza pecaminosa nos jala hacia el pecado. Si no es Dios quien nos sostiene, no podemos decidir lo bueno. Por más que queramos, nuestro corazón es malvado y perverso. Ni siquiera nosotros lo conocemos. Pero ¿quién conoce lo profundo de nuestro ser? Dios. Entonces, ¿cómo puede moverse el pecador hacia el cielo? ¿Cómo puede ser salvo el pecador? ¿Es por un acto de su propia voluntad? No puede ser, porque a pesar de que es libre, es solamente libre para ir en una dirección, libre para caer, libre para el mal, libre para pecar. Pero escuche lo que dice Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es una realidad. El pecador es libre de hacer lo que le plazca, siempre que lo desee, pero su placer es pecar. Ese es el problema de la ilusión del libre albedrío. El libre albedrío no existe. Un ser humano, un hombre o mujer sin Cristo, no puede escoger a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios.
no puede agradarlo, no puede vivir guiado y dirigido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la voluntad humana es impotente y la depravación humana ha llegado a tal punto que simplemente no hay ninguna posibilidad. Le pregunto entonces esto: ¿es acaso la voluntad del hombre capaz de aceptar o rechazar al Señor Jesucristo como Salvador? Después de todo lo que hemos hablado, espero que usted esté respondiendo correctamente. Algunos llegan a creer que, bueno, de repente no somos tan malos, o independientemente de, podemos meterle ganas a la vida y ser felices al final, sin Cristo, pero bueno, echándole pichón. Y no, la realidad es que las dolencias, la enfermedad, incluso la muerte corporal, no son más que insignificantes en comparación con los efectos morales y espirituales de la caída. La depravación total significa que el hombre es, en espíritu, alma y cuerpo, esclavo del pecado y cautivo del diablo. Esclavo. ¿Sabe lo que significa esa palabra? No tiene ningún tipo de libertad. En Efesios 2:2 dice: según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Muchos dicen: no, es que yo no quiero ir para la iglesia, pero yo estoy bien con Dios, pero yo no estoy ni una cosa ni con la otra. Usted no tiene ese gris, ese intermedio no existe. ¿Usted es esclavo de Satanás para muerte o es esclavo de Dios para vida? Pero sabe, la esclavitud en Dios es libertad verdadera, porque es la libertad que da vida, que le ayuda a rechazar el pecado y experimentar bendición. La libertad que le lleva no solamente a tener vida en abundancia en la tierra, sino una vida eterna que nadie podrá arrebatarla. La esclavitud del pecado es para muerte. Y puede que aquí, pues, llegue a tener abundancia económica, puede que llegue a tener muchas cosas aquí, pero internamente no será feliz. El pecador que decide vivir su vida apartado y deliberadamente dice: no quiero nada con Dios, solamente tiene un destino, y ese no es feliz. Porque Satanás ha venido para robar, matar y destruir. El hombre no puede hacer realidad sus propias aspiraciones, no puede materializar sus ideales, no puede hacer cualquier cosa que quiera. Hay una inhabilidad moral que lo paraliza. El hombre no es libre, es esclavo del pecado y de Satanás. El hombre pecador no es libre. Lo dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, el pecado es más que un acto, es más que una serie de actos. El pecado es un estado, es una condición, es lo que está detrás y produce los actos. Él ha penetrado y permeado toda la constitución del hombre. Ha cegado el entendimiento, ha corrompido el corazón, ha alejado la mente de Dios, y la voluntad no se escapa. La voluntad del hombre tampoco es libre. Por eso en Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Y le vuelvo a repetir la pregunta. Entonces, ¿está dentro del poder de la voluntad del hombre pecador entregarse a Dios? Juan 6:44, ¿qué dice la Biblia? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Tremendo, ¿verdad? El Señor Jesús ya lo había dicho. En el Salmo 110, dice en otras palabras, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es impresionante. Y cuando uno estudia todo esto, dice, pero ¿y entonces? Si nosotros no podemos hacer nada y estamos esclavos del pecado, entonces no hay solución. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. El Señor también ofrece la respuesta. Pero quiere que entendamos que la respuesta no depende de nosotros. Nosotros no colaboramos en nuestra salvación. Nosotros no ayudamos al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nuestra parte en el plan de salvación. Todo depende de la soberanía de Dios, de la grandeza, porque nosotros no podemos hacerlo. Escuche lo que dice Romanos 8:7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es una realidad. La voluntad del hombre no es soberana. Sirve a la influencia, al control, a la guía y a la dirección del corazón. El pecador no es un agente libre, es esclavo del pecado. Pero en Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermosa declaración de verdad y de poder. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted y yo tenemos que hacer algo, y es confiar en el soberano poder de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque Él lo permite. Es tremendo porque usted y yo no hacemos nada. Simplemente aceptamos, recibimos, agradecemos. Es lo único que podemos hacer. Qué tremendo estudiar esto. Qué increíble comprender esta verdad. Es el Señor el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La libertad jactanciosa del hombre es en verdad la esclavitud de la corrupción. El hombre que piensa que es libre porque no busca de Dios, porque no ha recibido a Cristo, que piensa que es libre al no congregarse, que piensa que es libre porque hace lo que le da la gana, en realidad es esclavo porque sirve a sus deseos perversos y a sus placeres. Por esto es necesario nacer de nuevo, porque la voluntad está regulada por la naturaleza, hijo de Dios. La salvación no es solo una invitación, porque mire, para que una persona sea salvo son 3 cosas indispensables. Dios el Padre tenía que darle la salvación, proponerse en darle la salvación al ser humano. Luego, el Hijo tenía que comprarla con el precio más alto, su sangre derramada en la cruz, su muerte y su resurrección. Y el Espíritu Santo tenía que aplicarla. Es algo que va más allá
No es una simple invitación. La salvación no es algo genérico, no es algo ocasional. Es un plan que el Señor ideó desde antes de la creación y lo estudiamos la semana pasada. Lamentablemente no se entiende esta realidad, no se entiende ni se predica adecuadamente esta verdad. Pero sabe, el Antiguo Testamento nos ilustra lo que ha sucedido desde siempre y lo que seguirá sucediendo. Dice en Esdras, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, porque Él es Dios. Aquí se hizo una oferta a un pueblo que estaba en cautiverio. Se les dio la oportunidad de volver y regresar a Jerusalén, la morada de Dios, la tierra que el Señor les había prometido. Pero respondieron todos a esta oferta. Todos los israelitas en cautiverio dijeron: vamos, claro que sí, vamos a volver a nuestra tierra para reedificarla. No volvieron todos. La mayoría estaba contenta de permanecer en la tierra del enemigo. Solamente un pequeño remanente escuchó el mandato y respondió. Y en el versículo 5 leemos: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. De la misma manera, es Dios quien despierta los espíritus de sus escogidos a través del llamamiento eficaz. Porque cuando a alguien se le comparte de Cristo, si esa persona ha sido escogida por Dios para salvación, en el momento en que el Señor ha decidido, Él va a despertar su espíritu, y es entonces que va a poder tener la voluntad de responder a la gracia. No es antes. Véalo en su vida misma. ¿Cuántas veces a usted le hablaron de Jesús antes de que lo recibiera? Yo puedo recordar muchísimas veces que me hablaron de Jesús, pero fue el día que Él dispuso, en el momento que Él tenía preparado, de acuerdo a su propósito, en que mi espíritu se despertó y pude recibirlo de corazón como Señor y Salvador. No fue por mí, porque yo decidí ese día, fue porque Él despertó mi espíritu, y así lo hizo con usted. Dios despierta el espíritu de sus hijos para que podamos clamar: Abba, Padre, para que podamos abrir nuestros labios, confesar con nuestra boca, entender con nuestra mente y creerlo en el corazón. Dios lo hace, no somos nosotros. Algunos dicen: bueno, es que ya Dios hizo su parte, ahora haga usted la suya. Cuán equivocados estamos en esa declaración, porque Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. De Dios viene la salvación. La salvación es de Jehová. ¿Qué podemos hacer nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, para ayudar en el plan de salvación? Nada. Eso nos lleva a saber y entender la gran gracia maravillosa de Dios.
no lo merecíamos, Él lo hizo. Por eso, como creyentes, usted y yo tenemos un compromiso. Y no es solamente a trabajar con nuestras fuerzas. Sí, tenemos que ser dispuestos, diligentes. Tenemos que hacer nuestra parte, pero no podemos hacer la obra del Señor sin que el Señor vaya adelante. Lamentablemente muchos cristianos hacen cosas para Dios, pero Dios no los ha mandado. Creen que hacen cosas para Dios, pero realmente la están haciendo para su propio corazón. Algunos danzan diciendo que es para Dios, pero lo hacen porque les gusta bailar. Otros cantan porque dicen que cantan para Dios, pero lo hacen porque les gusta cantar. Hay tantas cosas, pero Dios nos manda que lo conozcamos para que podamos adorarle. Que conozcamos al Dios de la obra para que podamos andar y hacer su obra para la cual Él nos creó. Es el poder de Dios que trae salvación. Es el poder de Dios el que hace. Es el poder de Dios el que da vida. No es el hombre. Cristo vino aquí para ayudar a los que no para ayudar a los que los que estaban dispuestos a ayudarse a sí mismos. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él vino a hacer lo que su pueblo era incapaz de hacer por sí mismo. Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso vino a hacer Jesús, eso vino a hacer Dios. Eso es lo que nos ha mandado. Entonces, muchos dirán, pero si todo lo hace Dios, entonces ¿para qué yo voy a estar hablando de Jesús? ¿Para qué yo voy a estar abriendo grupo pequeño? ¿Para qué yo voy a estar evangelizando? Si al final Dios es Dios y Él lo hace cuando Él quiera. ¿Por qué predicar si entonces el hombre es incapaz de responder? La respuesta también está en la Biblia. Predicamos porque se nos ha ordenado que lo hagamos. Usted y yo hablamos de la salvación de Dios porque Dios lo ha mandado. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos que hablar de Dios, hablar de Jesús a toda criatura. Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, Dios lo sabe. Nosotros no sabemos cuándo van a aceptar al Señor, pero Dios lo sabe. Y Dios nos escogió para anunciar su palabra. Por su infinito amor tenemos el inmenso privilegio de ser su instrumento para que alguien pueda responder por la palabra de Dios y su espíritu sea despertado para recibir lo que Dios había planeado darle. Es maravilloso esta verdad. Primera de Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Por eso anunciamos la verdad, por eso hablamos de Dios, por eso le compartimos a nuestras familias, por eso hablamos del Señor en toda oportunidad que tengamos, por eso hacemos los grupos pequeños, las reuniones ministeriales, por eso hacemos estos videos. Por eso seguimos en la obra que el Señor nos ha encomendado, porque nuestros labios no se pueden cerrar
para hablar de la verdad del Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. 1 Corintios 1:25. Es la realidad. Para la sabiduría carnal, para la mente lógica, predicar el evangelio a aquellos que están muertos y que no tienen la capacidad de responder es una locura, es algo absurdo. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entienda esto, hijo de Dios. Que me encanta lo que dice 1 Corintios 1:21. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura. Pero Dios lo ha mandado. Y es maravilloso entender que no depende de nosotros, de lo bien o elocuente que podamos hablar. No depende de nuestro carisma, de nuestro conocimiento, no depende de nuestro control, no depende de nuestra actitud, no depende de nuestra perfección, no depende de nosotros, depende de Dios. Porque lo que predicamos no es sabiduría humana, es el poder de Dios y ese es el que obra en la salvación y ese es el que despierta el espíritu para que el corazón sea transformado, para que la voluntad responda. Yo no puedo explicarle completamente el proceso espiritual que sucede, pero la Biblia nos enseña que la salvación es de Dios y que la voluntad humana responde a esa naturaleza. Por eso es necesario recibirlo. ¿Y cómo la gente va a creer si nadie le predica? En medio de estos tiempos de necesidad, de angustia, de dolor, de nuevas creencias, de mentiras, de filosofías mundanas, de herejías. Cada vez más cristianos se apartan de la verdad. O más triste, siguen congregándose, pero su manera de vivir está muy alejada de los estándares, de los principios de Dios en su palabra. Y eso, hijo de Dios, eso es lo que Dios hoy quiere llevarnos a ver. No nos dejemos llevar por la mentira y el engaño de Satanás. Primeramente, como cristianos, nuestra responsabilidad es buscar y conocer a Dios, amarlo, pero no solo de palabras, no por emociones. Amarlo es sujetarnos, obedecerlo, rendirnos en todas las áreas de nuestras vidas, como mujeres, como hombres, esposos, cabezas de hogar, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, hacer las cosas correctamente cumpliendo los principios, en nuestra casa, siendo de buen ejemplo, enseñando a nuestros hijos. Que todas las acciones de nuestra vida obedezcamos al Señor. Y nuestra voluntad no lo va a hacer por sí sola porque nuestra naturaleza pecaminosa continúa, seguimos teniendo carne. Pero cuando recibimos el poder salvador de Dios, por la gracia del Señor, somos salvos. Esa nueva naturaleza, la Biblia dice, revístanse de la nueva naturaleza. Hagan morir
Pero no podemos hacerlo solos, por eso tenemos que buscar y depender de Dios y de su palabra, conocerlo, anhelar, orar y obedecer. A todos los cristianos que me oyen ahorita les hablo, porque Dios nos ha mandado a esto. No es solamente saber una verdad, no es solamente escuchar una predicación, se trata de amar al Señor y sujetar nuestra voluntad a Él. Pero ¿cómo se sujeta? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo guardará el joven su camino? Obedeciendo la palabra. Todo nos lleva a la misma conclusión. Nuestra voluntad no es libre. Nuestra naturaleza siempre va a desear el pecado. La naturaleza pecaminosa siempre va a desear el pecado. Pero en Romanos 8 se nos enseña que cuando vivimos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, sujetos al Espíritu, allí podemos agradar a Dios. Nuestra fe es fortalecida y podemos amarle. Ahora, todo el que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No depende de ti. No depende de lo que tú quieras o lo que tú decidas. Es necesario comprender que la salvación viene de Dios. Y el Espíritu despertará tu espíritu para responder y experimentar la nueva vida en Cristo. Dios es soberano y es el que decide, el que da el tiempo, el que obra y el que mueve todas las cosas. Por eso, el entender esto nos lleva a comprender la importancia de la verdadera condición del corazón humano y el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que, hijos de Dios, tenemos que anunciar la verdad. Tenemos que hablar acerca del amor de Dios y la salvación que es en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo hará su obra como Él lo ha prometido, y todos los que fueron ordenados para la vida eterna, como dice en Hechos 13:48, creerán en el tiempo señalado por Dios, porque eso está escrito. Eso es lo hermoso. Usted y yo no sabemos quién, ni cuándo, ni cómo, así que hablemosle a todo el mundo del amor de Dios, que el Señor hará. Y ya que conocemos, andemos en el Espíritu. Amén. Le invito a todos entonces a que nos pongamos en actitud de oración. Puede cerrar sus ojos y tengamos este tiempo con Dios. Hoy abramos nuestros labios y seamos sinceros con el Señor. Rindamos nuestro corazón ante su presencia, porque tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra falla, nuestra debilidad. Señor, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue ejerciendo una influencia poderosa. Pero hoy venimos a ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, pero también volviendo nuestro rostro a ti
volviendo nuestro rostro a ti porque no queremos más dejarnos guiar por nuestro engañoso y perverso corazón. Hoy anhelamos que tú laves y limpies nuestro corazón, que nos renueves en tu presencia para poder entender tu verdad y sujetarnos a ella, Señor. Porque en nuestra capacidad es imposible, pero tú, Señor, nos das una nueva naturaleza. Tú, Señor, nos das una vida en Cristo Jesús. Tú, Señor, renuevas todo lo que somos y por eso queremos acercarnos a ti de la forma adecuada, reconociendo nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestra ambición y pidiendo perdón, Señor, porque no queremos volver a sujetarnos a la antigua naturaleza, porque tenemos una nueva naturaleza en ti. Y hoy, Señor, queremos que tú renueves nuestro corazón para que nuestra voluntad pueda sujetarse a ti y podamos vivir para agradarte. Porque así como la mano es movida por los músculos y los nervios que se conectan al cerebro, y desde allí viene cada orden de movimiento, así, Señor, entendemos que desde el corazón fluyen todas las cosas. Y tú eres el único que puede renovar y limpiar nuestro corazón, sacar de él toda herida, toda amargura, toda mentira, todo pecado. Y tú puedes, Señor, transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Tú eres el que puede renovar todo nuestro interior para que nuestra voluntad pueda sujetarse a ti, a la verdad y la vida. Eres tú, Señor, el que lo ha hecho en nosotros, el que lo hace diariamente y lo seguirá haciendo, Señor, porque la vida cristiana no es de un evento. La salvación es única, pero el andar diario, guiados por el Espíritu, es constante. Hoy te damos gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos entender tu soberana grandeza en nuestra salvación y aún tu poder, tu guía y tu dirección sobre todas las cosas. Gracias, Dios, porque tú fuiste el que nos escogiste para vida eterna. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti. La verdadera libertad está en ti, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Fuiste, Señor, el que lo hizo todo.
De ti viene la salvación. Me juzgas por mis fracasos. Tú eres el que transforma nuestro corazón. Tú eres el que nos das vida. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver, Por tu gracia, puedo ver sus ojos de amor. tú abriste nuestros ojos Quebrantado fue. y nos sacaste de la cárcel del pecado. Para darnos su salvación. Ahora no estamos sujetos al poder del pecado. Ahora somos libres en ti. Somos libres en ti, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder escoger agradarte a ti, porque tú la has dado, Espíritu Santo. Tú nos has dado la verdadera libertad de elegir lo bueno. En nuestra naturaleza no se encuentra el poder de hacerlo, pero tú lo diste, Señor. Y por esa gracia inmerecida, hoy queremos sujetarnos a ti, rendirnos a tu voluntad, rendirnos para agradarte con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, Señor. Decidir agradarte en contra de la lógica humana, decidir agradarte. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue Para darnos salvación. su salvación. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque todo viene de ti. Gracias porque tú eres el que nos da poder y vida nueva. Tú eres el que renueva todo lo que somos, Señor, y el que nos hace verdaderamente libres. Eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Es tu poder, es tu grandeza, es tu soberanía aún sobre nosotros. Porque tal vez muchos no lo entendíamos, pero hoy podemos ver como tu poder, como tu grandeza, como tu soberanía está sobre todo lo que existe, incluso sobre nosotros sin siquiera saberlo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor eterno e infinito. Gracias por tu poder. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti. Amén y amén. Señor les bendiga.